¿Cuándo comenzó el cómic? Esa es, quizá, una pregunta muy compleja para dar con una única respuesta. Si nos atenemos a nuestra historia, la de la humanidad, es posible atisbar una evolución natural no solo en la gráfica, sino también en la narrativa. Contamos historias desde nuestro origen como especie, adaptando trazos a las paredes de las cuevas que dan muestra de nuestro afán por plasmar una narración por medio del dibujo. A esto añadimos la escultura y con el sedentarismo la arquitectura, que permitió relieves en los muros y una escritura basada en símbolos que encontró un soporte idóneo, como pueden atestiguar los libros de los muertos que la cultura egipcia venía realizando en papiros desde el siglo XV a.C. Conforme fue avanzando nuestro conocimiento del mundo, las historias se convirtieron en leyendas, estas en narraciones orales que fueron plasmadas en papel, y las imágenes brotaron de las paredes de palacios, casas y templos en los que se leían estos pergaminos. El dibujo llegó a la cerámica, al papel, a los vidrios y a nuestra propia piel. A partir del siglo VIII, tanto en manuscritos como códices de todo el mundo, se estandariza la escritura acompañada de imágenes dibujada en papeles encuadernados, dando forma a la costumbre del libro ilustrado, convirtiéndose en impreso con la aparición de la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV y la posterior implementación de la xilografía, una técnica del grabado proveniente de Asia que permitió reproducir estas pequeñas obras de arte mediante la estampa. Las Biblias, epopeyas, romances, cantares y grandes novelas escritas por la humanidad formaron imaginarios que dieron la vuelta al mundo. Es difícil demostrar el origen del cómic, que pretendían mostrar aquellos o aquellas artistas con esos dibujos arcaicos en lo más profundo de las cuevas. ¿Acaso no son los retablos de las grandes catedrales o los murales de algunas iglesias una narrativa secuencial? ¿Escrituras como las del Beato de Liébana o los códices aztecas no dan testimonios sobre espacios dibujados? Son muchas preguntas y nuestro cometido, tristemente, no es responderlas todas. Con este vídeo pretendemos abordar los orígenes de uno de los medios de expresión más famosos del siglo XX, de una de las bellas artes, concretamente de la novena, razonando qué ocurrió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX para que, en menos de 50 años, el cómic se convirtiera en el rey del entretenimiento para millones de lectores de todo el mundo. Hoy atamos cabos que considerábamos sueltos desde hacía años al hablar de los orígenes del cómic, preguntándonos, primero, cómo nació uno de los medios de masas por excelencia. Si queremos establecer un origen más o menos consensuado para el nacimiento del medio, concretamente de la narrativa gráfica impresa y serializada, deberíamos viajar en primer lugar a la Suiza del siglo XIX. Rudolf Topfer, un profesor que se vio incapaz de seguir el legado artístico de su familia debido a su acusada miopía, dibujaba historias en papel que entregaba a sus alumnos para facilitar su lectura gracias a dibujos rápidos y sin excesivo academicismo, más cercanos a las famosas caricaturas que podían conocerse en periódicos de toda Europa que a un dibujo naturalista. Estas historias, a las que bautizó como garabatos, fueron reproducidas mediante una imprenta más accesible que nunca y recopilados en libros o álbumes que, con el pasar de los años, se convirtieron en un éxito de ventas para Topfer, sentando, de paso, un precedente narrativo a través de secuencias o viñetas que inspiraron a dibujantes y artistas de toda Europa a llevar esta metodología a los mencionados semanarios humorísticos que encandilaban a lectores de todo tipo. La joven nación de los Estados Unidos de América, deseosa de consolidar una cultura propia absorbiendo costumbres de todo el mundo, no quitó ojo a estas historias que cada vez eran consumidas por más y más lectores. En aquel momento el país de las barras y estrellas estaba viviendo conflictos tanto dentro como fuera de sus fronteras. El recuerdo de la guerra de secesión, la conquista del oeste y la llegada de las metrópolis daban forma a un país que se debatía por la modernidad en un contexto de tradicionalismo. El mundo cada vez era más rápido y quienes más se beneficiaron de ello fueron los tabloides, los periódicos, en especial los dos más grandes del país, el New York Post de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst. Ambos magnates estaban deseosos por incorporar nuevas secciones y mejorar sus diarios con el fin de alcanzar el récord de beneficios. Uno de estos avances fue la implementación de la impresión a color a través de suplementos dominicales en los que nacieron los primeros personajes de la prensa norteamericana. Quizá el más importante de todos ellos fuera el Yellow Kid, creado por Richard Felton Outcault en 1985. Este autor comenzó a contar las historias del barrio de Hogan, en el que diversos personajes vivían pequeñas aventuras presentadas por Yellow Kid, un niño cuya particularidad era que todo lo que pensaba o hablaba aparecía plasmado en su camisón amarillo.
El personaje ganó gran relevancia, en parte porque apelaba a muchos de los lectores de estos periódicos de finales de siglo, las familias migrantes, que se servían de estas ilustraciones acompañadas de textos para ir familiarizándose con el idioma. Tal fue la fama del personaje aparecido en el diario de Pulitzer que Hearst trató de comprarlo para comenzar una férrea competencia, un affair que llegó a pasar por lo judicial y que bautizó de forma coloquial a estos diarios como prensa amarilla. Sería ya en las páginas del Journal de Hearst, con el personaje ya establecido en una narrativa secuencial, que se produciría uno de los avances más significativos que conformará el cómic moderno, la implantación del bocadillo, un recurso que nunca fue del agrado de su autor y que, siendo sincero, ya tenía un pasado en la prensa europea. El uso del bocadillo ganó tanta fama y su aparición en la prensa tan simbólica que, a partir de aquí, toda una nueva generación de ilustradores de prensa metidos a historietistas tomarán este razonamiento europeo en un contexto de prensa estadounidense para desarrollar lo que habremos de conocer como los comic strips. Rudolf Dirks creó y dibujó a sus Katzenhammer Kids a imagen y semejanza de Hans y Fritz, una serie de caricatura alemana que en los periódicos americanos tomaron la forma de lo que hoy reconocemos como cómic: secuencialidad, viñetas, bocadillos y onomatopeyas, tendencia continuada por series como Buster Brown del propio Outcall, Bringing Up Father de George McManus, encargada de retratar a esta burguesía de origen campestre que comenzaba una pomposa vida en la gran ciudad, Gasoline Alley, una de las pocas series de estos años que siguen publicándose a día de hoy y que, aparte de tener un bellísimo y original apartado visual, contaba con la característica de que sus personajes desde su nacimiento crecen y envejecen a la par que sus lectores. Pero además queremos destacar 2 o 3 series que son claves para entender el cómic moderno. Crazy Cat, de George Herriman, es un caso de lo más curioso para su época, un dibujo que rozaba lo feo, con líneas rápidas y diseños toscos, pero que demostró las posibilidades estilísticas y, por qué no decirlo, surrealistas del cómic. Curiosamente era de los peores valorados por los lectores, siendo publicado casi únicamente por contar con la protección de William Hearst, permitiendo a Herriman explorar unos lenguajes a los que se tardaría décadas en regresar. Otra de estas tiras sería la majestuosa Little Nemo in Slumberland, una serie que narraba las aventuras del niño Nemo por los reinos oníricos del rey Morfeo. La particularidad de esta serie era que el final siempre estaba marcado por el despertar de la criaturita, luego de un susto o una caída en la cama. Su autor, Winsor McCay, se servía de la gigantesca extensión de la página dominical para construir escenarios e imaginería nunca vistos. Un autor tan rompedor y único que jugó con el meta de este joven y aún no reglado lenguaje, siendo de los primeros autores en mostrarnos un punto de vista en primera persona, en interpelar directamente al lector, en establecer metáforas visuales o crear ritmos de lectura a partir de la composición de página. Todo ello al menos 20 años antes de la aparición de otros revolucionarios del medio como Will Eisner. McCay, además, fue uno de los padres de la animación, con aquel legendario cortometraje de Gertie el dinosaurio, que abrió posibilidades para el dibujo en otro medio joven, surgido también a finales del siglo XIX, el cine. Estos autores de historietas gozaban de un éxito por momentos mayor a artistas clásicos, siendo sus obras demandadas en periódicos de toda la nación. Es por ese motivo que los editores formaron los syndicates, agencias de representación que propiciaban la creación de personajes como el popularísimo Popeye el Marino, tercer ejemplo que presentamos y uno de estos primeros iconos del cómic que, como sería costumbre en un futuro, contó con adaptaciones teatrales, animadas o incluso musicales. Los suplementos dominicales eran ya habituales en gran parte de los periódicos y aunque de ellos disfrutara toda la familia, a comienzos de los años 20 se planteó un sistema que no solo obligase a elaborar argumentos más complejos, sino también forzar a los padres que compraban el periódico los días laborales a leer personajes con un cariz más adulto. Es así que surgieron las tiras diarias, en su mayoría centradas en la cotidianidad o la aventura. En resumen, historias que te hicieran comprar el periódico al día siguiente. Estas contaban con la ventaja de ser mucho más pequeñas que las dominicales, pudiendo adaptarse a las páginas de todo tipo de cabeceras. Así nacieron series como Buck Rogers o Dick Tracy, que sentaron los pilares de géneros como la ciencia ficción y lo policíaco. Sí, aún desde un prisma caricaturesco e inocentón, pero allanando el camino para las que serían las grandes series de aventuras que estaban por llegar en los años 30 y que se convertirían en las mayores y mejores representantes de las comic strips. Tomando como inspiración los grandes relatos de aventuras europeos con personajes como el Cid o Robin Hood y la imaginería proveniente de las esculturas griegas, el guionista Lee Falk junto al dibujante Ray Moore dieron forma a The Phantom, el hombre que no puede morir, uno de los primeros si no el primer gran héroe del cómic. El fantasma era más que un justiciero moderno, era un gran héroe que heredaba su título desde la antigüedad, cuyas cruzadas le llevaban a viajar por medio mundo, haciendo que sus autores prestaran una mayor atención a la representación de escenarios y la creación de personajes secundarios icónicos.
Sin duda, la serie que llevó esta modernidad a otro nivel fue Terry y los Piratas, una strip creada, escrita y dibujada por Milton Caniff. Esta comenzaba como una inocente tira de aventuras ubicada en la China de comienzos de siglo, convirtiéndose con el paso de los años en una crónica actual y extremadamente fidedigna de la guerra sino-japonesa primero y de la Segunda Guerra Mundial después. Los personajes de Caniff se sentían tan vivos que incluso llegaban a morir, robándose el corazón de todo el país y llegando a protagonizar anuncios de productos o del propio ejército norteamericano. Otras grandes series de aventuras fueron la historicista Príncipe Valiente y la fantástica Flash Gordon, de la que ya os hemos hablado, pero de la que destacaremos un naturalismo gráfico que, sin duda, y junto a la madurez de Terry, supusieron un cambio en las tiras de cómic que no temieron en mostrar un aspecto más serio ante lo cómico y caricaturesco que las había caracterizado hasta ese momento. Muchos nos preguntaréis si todas estas historias fueron recopiladas de alguna manera. Muchas veces con apoyo del propio Syndicate, como podría ser el King Feature, se publicaban álbumes con algunas de las mejores páginas, si no todas en orden cronológico. Un producto que no pasaba de secundario. Al final, lo interesante de estas historias era seguirlas día a día en el periódico. Es por ello que no nos han sobrevivido ni son excesivamente conocidos estos primeros recopilatorios. Sin embargo, esta industria, cuyas estrellas se encontraban en los mejores periódicos, llevó a la creación de un negocio paralelo sustentado en torno a autores rechazados por este sistema. Se trataba de publicaciones como las conocidas como Biblias de Tijuana, parodias pornográficas de escasa calidad producidas en torno a personajes de la cultura popular, o los recién nacidos comic books. Estos serán publicaciones de formato revista, en cuyas reducidas páginas se recopilaban historietas ya publicadas, como fue el caso de Funny's on Parade, pero de nuevo, era tan grande esta cantera de autores rechazados que no tardaría mucho en editarse revistas con contenido creado expresamente para este formato. Fue el caso de unas cabeceras de mediados de los años 30 que bien tomaban como inspiración a los grandes del cómic del momento, como Harold Foster o Milton Caniff, además de esta industria de los pulps, publicaciones escritas de ciencia ficción, aventuras u horror. El comic book poco a poco fue consolidándose como un medio paralelo a los periódicos, brindando nuevas formas de lectura, pues el dibujo se volvía a encontrar con el libro, además de una narrativa que no dependía de la tira o página diaria, sino de una lectura al más puro estilo de los folletines, que se veía continuada mes a mes en los kioscos, luego de sus buenas 8 o 10 páginas de emoción ininterrumpida. Cabeceras como New Fan, Detective Comics u All American Comics sirvieron de entretenimiento para un público aún reducido pero fiel, compuesto en su mayoría por niños. Por otra parte, sus autores no gozaban ni mucho menos de la fama ni respeto de los autores que publicaban en periódicos, llevando a muchos de ellos a firmar con seudónimos. Si los tabloides primero tuvieron a su Yellow Kid y más tarde a su Bringing Up Father o Terry y los Piratas, que les hicieron célebres y respetados, al comic book aún le hacía falta una figura reivindicativa que alzase al medio a lo más alto, al menos en cuanto a popularidad. Y esa historia no comenzaría a contarse en la populosa y hasta ahora protagonista Nueva York, con unos delirios de grandeza provenientes de una clase acomodada. Al contrario, vendría de una Cleveland en la que dos chavales, hijos de inmigrantes, miraron al cielo para contar una historia diferente. Una sobre un justiciero al más puro estilo de The Shadow, pero con un dibujo más cercano a Terry y los Piratas. Un héroe que sería el último superviviente de su mundo, uno repleto de fantasías y grandilocuencia, al más puro estilo de las utopías de Flash Gordon, pero que decidía bajar al nuestro para, con sus dones divinos, traer orden a un mundo caótico y criminal, de la misma manera que el comisario Dick Tracy. Superman sería esa pieza clave que cambiaría la partida para siempre, aquel que alzó al comic book a lo más alto, incluso más que su hermano mayor, las comic strips. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de los cómics, uno protagonizado por héroes, por misterios, por el romance o por el terror. Colecciones, personajes y argumentos de los que, al contrario de lo que solemos decir al final de nuestros vídeos, hemos tratado con anterioridad con el respeto que estas historias y autores siempre merecieron.